Vamos a comenzar esta nueva mesa en este encuentro nacional de militantes sociales. El título de la mesa que viene en este momento es Perspectiva de la relación sociedad-política. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Nicolás Núñez, soy integrante del Comité Central del Partido y voy a moderar esta mesa. Así que muchas gracias, para mí es un gran honor en estos 110 años del partido poder moderar esta mesa y ser parte de este encuentro. Agradezco a los compañeros que organizaron por la invitación. Y bueno, y con nosotros van a estar Daniel Gerard, periodista, licenciado en Historia. Entre el 2007 y el 2019 trabajó en proyectos socioeducativos, es militante del PVP desde el 2007 y actualmente forma parte de la bancada de diputados del Frente Amplio. Amira Faúndez, estudiante de Ciencias Veterinarias de la UDELAR, militante de la Asociación de Estudiantes de Veterinaria y delegada de la Asociación al Consejo Federal de la FEU. Es vocera de la Intersocial por la FEU y delegada de la Comisión Pre-Referéndum contra la LUC también por la FEU. Madelón Aguirre es activista social y miembro de SERPAG. A ella no le gusta tener mayores presentaciones, pero tiene una larga trayectoria militante a nivel social. Y también Gerardo Rodríguez, es militante sindical, es presidente de la Asociación de la Federación ANCAP del Uruguay, es secretario de Movilización Social y Cultura del Partido Socialista y es operador psicosocial. Bueno, quizás como forma de introducir un poco el tema, tenía ganas como de contextualizar un poco la cuestión y contextualizarla y conceptualizarla desde un punto de vista socialista. Aquellos y aquellas que me conocen saben que tengo cierta debilidad por los documentos partidarios, porque creo que allí se encuentra un enfoque de nuestra visión sobre estos temas. Entonces, bueno, me voy a tomar el atrevimiento capaz de repasar algunos pasajes y algunos conceptos que podemos encontrar en estos documentos, a modo de conceptualización de esta temática y de lo importante que es la perspectiva de la relación entre la sociedad civil y la política. La declaración de principio del partido no pierde el tiempo en estas cosas y va directo en su primer capítulo al tema, el partido y los movimientos sociales. Y dice en su artículo 4, el socialismo aspira a cambiar la vida día a día, mejorando las condiciones materiales de la gente e impulsando la puesta en práctica de sus valores humanistas. El capitalismo de nuestros días promueve vínculos siempre más estrechos entre los mecanismos de acumulación del capital, los sistemas de poderes, los medios masivos de comunicación, la cultura y el ambiente, tendiendo a la obtención del lucro como elemento central que orienta esa dinámica. Para cambiar la orientación de este desarrollo es necesario combinar una profunda transformación del Estado, mediante el acceso de los sectores populares a su dirección efectiva, para modificar su base de clases y democratizar sus estructuras con las iniciativas e intervenciones generadas desde la base de la sociedad. Y dice después, en tal sentido, devienen fundamentales las nuevas formas de participación de los trabajadores y de los diversos sujetos sociales que conforman el movimiento popular. El socialismo reconoce en los movimientos sociales un factor decisivo para la profundización de la democracia. El movimiento de los trabajadores sindicalizados en primer lugar, y junto a él el movimiento cooperativo en todas sus ramas, los movimientos agrarios, los movimientos vecinales, los consumidores, los movimientos de mujeres y de la juventud, los movimientos ecologistas, el movimiento de los derechos humanos, son todos portadores esenciales para la nueva sociedad. Allí donde los ciudadanos y los trabajadores se organizan para hacer oír su voz, allí deben estar los socialistas. Más adelante, algunos capítulos más adelante, donde habla del programa y las estrategias, dice, en este contexto los socialistas uruguayos hemos diseñado la estrategia de democracia sobre nuevas bases. Dicha estrategia apunta por un lado a la conquista del poder político, ganando la adhesión de las mayorías electorales sobre la base de respeto de las reglas formales acordadas en el orden institucional.
Por otra parte, se trata de crear poder popular, desde los ámbitos de la producción, los barrios, los centros educativos, las regiones, los municipios, aumentando la incidencia de las organizaciones sociales y transfiriéndole a ellas una parte del poder político y económico. Un poco para no aburrir más con estas definiciones, me parecía bueno traerlas para acá en el sentido de poder incorporar la importancia para los socialistas de la participación social y cómo nuestro proyecto político de democracia sobre nuevas bases se sustenta y es parte estratégico de él en la relación y en la transferencia de poder desde el poder político hacia la sociedad civil organizada. En ese sentido, no voy a leer mucho más, pero sí me quería referir a un libro de Manuel Laguarda, que es Democracia sobre nuevas bases, la vía democrática del socialismo, donde habla un poco de esto y habla del reencuentro de la militancia política con la militancia social, donde plantea que en épocas de prescripción, donde los partidos políticos no eran parte del pool, donde la gente podía canalizar por allí sus inquietudes, la militancia política se volcó a la militancia social, ¿sí? Y eso permitió, de alguna forma, reconceptualizar lo que era la militancia social. Primero, desde la práctica cotidiana, y después desde el razonamiento, desde el concepto. Marx, en la cuestión judía, planteó que la ideología burguesa separa la sociedad civil de la sociedad política, o sea, del Estado, ¿sí? Y se planteó desde allí disminuir la distancia entre lo que es la sociedad civil y la sociedad política, y el Estado. Entonces, desde ahí creo que Manuel resume en un párrafo que va a ser el cierre de esta introducción, muy bien este concepto. De ahí el propósito en el marxismo de acortar la distancia entre la sociedad civil y la sociedad política. Sentido que se le va a agregar al documento de Democracia sobre nuevas bases en forma explícita en versiones posteriores a las que estamos considerando. La práctica concreta lleva a crear cooperativas, sobre todo de viviendas, ollas populares, policlínicas barriales, clubes de compras. Percibimos después que desde allí se resistía a la dictadura, se satisfacían necesidades básicas, se difundían pautas de vida y valores alternativos a la mercantilización y el consumismo, que se creaba desde el poder. Un poder que estaba referido directamente a lo estatal, que no estaba, referido directamente a lo estatal, que se gestaba y se aplicaba en ese ámbito. Bueno, un poco con estas ideas es que le voy a dar la palabra a nuestros invitados. Gracias, Nico, por la presentación y el encuadre. Segundo, feliz cumpleaños. Y tercero, me parece bien interesante que el Partido Socialista esté haciendo esta instancia de reflexión y coincide con una instancia que estamos haciendo también en el PVP de conferencia. Yo creo que esto no es casualidad. Después de casi 2 años de tener en el centro actividades más de afuera, expansivas o proselitistas, los colectivos sentimos la necesidad de cierta intromersión, cada uno a su manera y con sus estilos, y me parece que está buenísimo. Bueno, yo voy a hablar desde mi inserción actual y desde mi obsesión, que es cómo generar las condiciones para una situación política de mayor potencial de transformador. Y para ahí necesito hacer un poquito de memoria elemental, que cualquiera de nosotros que tengamos más de 25 probablemente podamos hacer. Cuando el Frente Amplio todavía no había accedido al gobierno nacional, bueno, se encontraba en otro lugar del tablero político
Y era más fácil desde esa situación histórica como converger con los movimientos sociales con intención emancipatoria. A cualquier partido político de izquierda en una situación de oposición probablemente le resulte más sencillo converger. Ahora, sería interesante ver si los conflictos que se daban en ese entonces eran de otra naturaleza que los que podían tener los movimientos sociales entre sí. ¿Qué de ser un partido político acerca y aleja en una situación de oposición? Otra cosa, naturalmente, es ser gobierno. No sé, una pregunta que dejo por ahí. Y cuando gana las elecciones, comienza una natural necesidad, creo, todo esto es creo, uno afirma para no hablar en condicional, una necesidad de limitación, porque simultáneamente se da, por suerte, aunque también puede ser una amenaza, un reclute de cuadros de los movimientos sociales. Que los coopta para la administración del Estado, pero no necesariamente asimila toda la agenda de las organizaciones donde esos cuadros o personas con trayectoria, con experiencia, tenían en el movimiento social o representaban desde su organización social. Entonces ahí se da una tensión entre expectativa, alegría, que bueno que esté fulanito, fulanita en ese lugar, me genera tranquilidad, es una garantía. Entonces hay una esperanza, hay una ilusión, que quizás, no lo sé, naturalmente, luego se va complejizando en una cuestión más agridulce, porque no necesariamente con la persona viene toda la agenda de la organización, y porque después, bueno, hay que ponerle prioridad, hay que ponerle presupuesto, cuando uno está también en el Estado. Y también hay otro elemento que se convive con la tensión de reclamar al Estado que se haga cargo o que me apoye, sobre todo cuando reconozco afinidades, porque hoy quizás no estamos o no están las organizaciones sociales en esa sintonía, o sí, por supuesto que la demanda de que se haga cargo tiene que ser por un esquema de derechos, pero interiormente uno tiene otra expectativa, ¿verdad? Pero cuando hay afinidad, sí. Pero a su vez que no atente, que agarre mi agenda, pero que no atente contra mi identidad, o que no me intente fidelizar. Entonces, este esquema de integrar siempre me parece que va a ser complicado, porque aún cuando agarra toda mi agenda, se genera una cuestión, hay una necesidad de limitación que es difícil. Igual yo quiero ser yo, y está muy bien. Pero en esta forma de gobernanza, de estructurar al Estado, hoy en Uruguay no he visto la forma de resolver, incluso cuando hay presupuesto, incluso cuando hay las mejores intenciones. Y cuando el Frente deja de ser la fuerza política que gobierna, se cortan un montón de puentes, se están cortando ahora un montón de puentes entre la agenda y los movimientos sociales y el Estado. Porque la derecha entiende que eso fue un desorden, que eso no tendría que haber sido así. Cuando el presidente actualmente dice yo me hago cargo, por un lado puede decir, bueno, se hace responsable de todo lo que pueda pasar, pero también deja más en claro que él tiene la última palabra y, bueno, que en todo caso puede haber diálogo, pero nunca cogestión. Bueno, la jerarquización queda más clara. No solo es institucional, porque el Estado es jerárquico, sino también es política. Yo me hago cargo. Y por un lado nos puede dar seguridad. Yo creo que lo hace con esa intención de dar seguridad.
pero en realidad nos está diciendo ustedes contra allá. Entonces se cortan esos puentes y el Frente Amplio, quizás al decir del truco, cuando vuelve en otra situación menos asimétrica a discutir los temas nacionales con los movimientos sociales, por momentos parece que sigue creyendo que es pie, si habláramos en términos de truco. Estoy siempre buscando a ver cuál es el juego que me genera la mejor metáfora. Hoy elegí el truco. Sigue creyendo que es pie. Y le dice, vení a mí. Vení a mí, son estos los artículos para refrendar en la LUC. Vení a mí. Y los movimientos sociales, naturalmente, ya se dan cuenta que el Frente no es gobierno, no administra el Estado, y además, quizás, ya viene esperando desde hace rato otra forma de relacionamiento. Y ahora nos recuerdan sanamente que no tenemos la llave del Estado, la llave del presupuesto, la llave de las políticas públicas. Así que con menos razón que antes, tenemos que intentar jugar ese rol a la hora de construir, en este momento resistencia, pero en otro momento proyecto transformador. Y bueno, esto es un balance que requiere mucho más. Yo relato un montón de cosas que en realidad las vi de niño, de adolescente, y hoy en base también a diálogos, ¿verdad? Entre compas, reconstruí esto, pero quizás valga la pena, sí, hacer otra cosa más sistemática, más profunda, colectiva, en torno a este eje. ¿Y ahora qué? Porque lo que nos están pidiendo es un poco más en clave de futuro. Yo lo primero que quiero decir para la hora, más allá de todos los enojos, y sobre todo mirando la experiencia principalmente argentina, y también un poco, creo que la experiencia de Chile. Una cosa que tenemos que evitar, estamos lejos, pero tenerlo siempre latente, es que el campo popular no tenga como tesis el que se vayan todos. Porque el que se vayan todos, cuando me frustra lo que tuve antes y me frustra lo que tengo ahora, esa es una tentación. El que se vayan todos a la larga termina siendo que se queden todos. Dan un par de vueltitas, ¿sí? Y en 3, 4 añitos volvieron los mismos. Entonces, para evitarnos eso, me parece que hay que siempre tener un discurso que favorezca a la política como algo serio. Y la política la hacen tanto los partidos políticos como la hacen los movimientos sociales. La política es organización, la política es forma de organizar y de laudar y de interactuar entre la cosa pública, la cosa que es de todos y todas. Entonces, me parece que una de las primeras alianzas que tenemos que hacer es reivindicar la política en contra de ¿qué? En contra de los personajes mesiánicos, en contra de las aventuras de los multimillonarios, en contra de los proyectos personales. ¿Qué proyectos personales hay en los partidos políticos? Y también se filtran en el movimiento social, en las organizaciones. Entonces la política como lo colectivo me parece que es uno de los antídotos para cultivar en contra de la desesperanza y del que se vayan todos. ¿Y cuál es el futuro bonito con el que sueño? O como dije al principio, mi obsesión. El Frente Amplio, a la hora de crecer, ha tendido a generar casas más amplias, que se pudieron llamar Encuentro Progresista, se supo llamar Nueva Mayoría, y a veces no tiene título, pero simplemente lo que hace es permitir, bueno, el ingreso de diferentes personas con diferentes inserciones, y ahí también tenemos la explosión exponencial de números de lista también, como forma de crecimiento. ¿Eso fortaleció políticamente al Frente Amplio? No lo sé.
porque dije 3 experiencias diferentes: Encuentro Progresista, Nueva Mayoría y Explosión de Listas. Lo dejo ahí como pregunta. ¿Esta va a ser la herramienta para generar una fuerza política con mayor músculo, tanto ideas como músculo social, para transformar el país? Yo creo que no. Yo creo que no. Es estrictamente una herramienta electoral. No la voy a desdeñar, pero me parece que es estrictamente eso. Entonces, cuando hablemos de ampliar, sea en un marco electoral incluso, no le llamemos necesariamente crecimiento. Y me parece que el gran desafío que tenemos es ese. Como frente amplistas que queremos tener una fuerza política al servicio de las transformaciones, tenemos que plantearnos ahí en clave. ¿Cómo crecer de cara, no a ingenierías electorales, sino de cara a los movimientos sociales? ¿Cómo generar un programa, una plataforma que no tenga solo la firma del Frente Amplio, ni se genere solo en un congreso, donde estamos solo los Frente Amplistas? Y alguno me dirá: vos loco, pero estás describiendo la pólvora, eso se llama Congreso del Pueblo. Bueno, en su momento puede haber sido la respuesta que estoy buscando, pero eso fue hace 50 años. Ahora seguramente no sirva ese formato. Y esto no es solo una necesidad de generar un programa transformador que le meta el dedo al nervio del sistema, al mercado, que se proponga, sí, también, pero tiene que ver también con cómo luego el Frente Amplio piensa gobernar y con quiénes. Y acá traigo una experiencia que es la boliviana. No la voy a analizar toda, solo traigo que Evo Morales, una vez al mes, creo que era el primer sábado de cada mes, a las 6 de la mañana se juntaba con su segundo gabinete, que era el gabinete social, el gabinete que él tenía con representantes de los movimientos sociales. Y esto es bien importante porque cuando uno le mete el dedo en el ojo al mercado, el mercado, como cualquiera, al que le está metiendo el dedo en el ojo, se sacude. Y si no se está sacudiendo nada, es porque no estás transformando nada. Entonces, a mí cuando me hablan de, bueno, tuvimos paz social, me deja un sinsabor, no me parece necesariamente algo bueno. Esto no es un llamado a la violencia, pero me parece que como indicador no me sirve. Entonces es necesario, para si queremos transformar radicalmente la realidad, avanzar hacia el socialismo, para no utilizar eufemismo, necesitamos tener un proceso más amplio de construcción de plataforma de gobierno. Y cuando digo más amplio, no es traer a diferentes actores dentro del Frente Amplio, es sacar del Frente Amplio de sí mismo y experimentar otras formas a la hora de generar esa plataforma, que tiene que ser amplia, pero luego también tiene que estar permanentemente, no digo cogestionando, ni tampoco voy a decir cogobernando, porque capaz que es demasiado, pero algún punto de contacto directo, vinculante o no, con el gobierno tiene que tenerlo. Y este formato boliviano me pareció súper interesante, porque ahí el Poder Ejecutivo no solo tiene que rendirle cuentas a su fuerza política o a las encuestas de opinión. Ahí tenés otros actores también respirándote la nuca, pisando los talones, ofreciendo alternativas y en todo caso saliendo a defender los cambios. 15 con 10 segundos dice la pantalla. Bueno, ese es el futuro bonito con el que yo sueño. Y no alcanza con que haya algunos en el Frente Amplio que sueñen conmigo esto, sino tiene que haber también diálogo con estos actores. Que te digan, Dani, estás en cualquiera, mira que no va por ahí, o que digan sí, pero más allá, y juntos ir caminando. Y me parece que el momento de imaginarse esos escenarios son estos años.
Para eso va a ser importante profundizar el balance de cómo nos relacionamos estos 15 años, con todas estas amenazas, con todas estas tensiones naturales, pero con otras cosas que no son naturales, que tendrían que haberse evitado, y empezar a pensar a lo grande, y empezar a pensar que, bueno, la correlación de fuerzas no es para los partidos que conforman el Frente Amplio un tema a laudar siempre desde adentro y en elecciones internas. La correlación de fuerzas tiene que ampliarse, tiene que ser tema de todo el campo popular y no es cuántos votos tuvo un sector u otro. Saludar al Partido Socialista por la invitación. Creo que festejar de esta forma sus 210 años es una forma bastante diferente y que también tiene mucho que ver con un montón de cuestiones que están pasando en nuestro país, con un montón de movilizaciones y de cambios de etapas que se vienen dando y que todos los partidos y las organizaciones del campo popular están viendo cómo la transitamos y qué sale de todo esto y obviamente de cómo superamos esta etapa sin que nuestro pueblo, sin que nadie quede por el costado, claramente. Nosotros desde la federación, que es donde yo milito y hace ya algunos años, estamos hace ya unos cuantos meses, desde febrero, viendo esto, de cómo construimos una herramienta mucho más fuerte. Desde febrero empezaron las convocatorias para conformar la Intersocial, que bueno, hoy en día hay más de 50 organizaciones participando en los plenarios nacionales y la verdad que estamos muy felices de que cada vez hayan más organizaciones sumándose y que no solamente seamos las legendarias de la Intersocial, que era el PIT-CNT, FUCBAM, sumada también la Intersocial Feminista y otras más, pero bueno, ya desde hace un tiempo entonces venimos en ese proceso y creo que desde los partidos se esté proponiendo también poder conversar con nuestras organizaciones es muy importante, porque hace mucho tiempo que venimos casi que gritando que nos escuchen y que reciban nuestros planteos y que se puedan construir políticas públicas desde nuestras perspectivas. Claramente es un momento que estamos a la defensiva, que en realidad estamos en un momento de defender nuestros derechos, de no dar un paso atrás en todos los golpes continuos que da la derecha y no tanto de construir cosas nuevas, porque es un momento complicado para todo nuestro pueblo, pero igualmente estamos viendo cómo a través de esto podemos organizar pueblo. Entonces, capaz que entrando un poco en lo que es el movimiento estudiantil y cuál es el rol del movimiento estudiantil, que tiene que ver un poco de eso, de organizar pueblo y sobre todo de poder ser quienes puedan dar debates públicos dentro de la universidad, que es no solo en la universidad, porque capaz que me quedo un poco en la universidad porque es el lugar donde estudio, pero claramente secundaria, formación en educación y otras más, pero del poder generar debates y profundizar también en algunas cuestiones técnicas que pueda producir conocimiento emancipatorio, que pueda generar después políticas que sean acorde a las necesidades de nuestro pueblo. Pensando también en que la universidad, por ejemplo, tiene el 80% de la investigación de nuestro pueblo es en la universidad. Entonces, cómo nosotras, las estudiantes, podemos organizar al estudiantado en pos de que esa investigación pueda ser en pos de las grandes mayorías es bastante importante. Entonces, esa es una de las cosas que queremos remarcar, que el movimiento estudiantil tiene un peso muy importante en lo que va a ser el futuro de nuestro país, en cómo se va a hacer la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, de cómo vamos a vivir dentro de unos años, porque tiene ese peso y también tiene ese peso por la construcción que hoy tiene la universidad, siendo un actor clave, obviamente, pero que también es
es clave su funcionamiento y su cogobierno, que mucho se le ha pegado en este último tiempo, la verdad. Tenemos que decir que no todo el mundo está muy feliz de que la universidad pueda tomar sus propias decisiones, pero es algo muy importante para nosotras, ya que en este espacio hemos dado grandes debates, como ha sido la reforma de Vivir Sin Miedo, como ha sido ahora la ley de urgente consideración, y hemos podido posicionar a la universidad, y eso significa dar el debate con más de 140.000 estudiantes, con 10.000 docentes, con una gran cantidad también de funcionarios. Entonces todo el demos universitario que pueda estar hablando de esto es sumamente importante, porque sobre todo pensando en que hoy cada vez, que tal vez ya se sabe que el año que viene va a descender la cifra de estudiantes, hijas de trabajadores que ingresan a la universidad, pero donde cada vez hay más trabajadoras que pueden acceder a la educación, es importante que puedan ser parte de estos debates y también de las decisiones, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que quería traer porque me parecía importante. Y también capaz que hablar un poco de las dificultades que tiene el movimiento estudiantil. Hemos tenido algunas crisis de participación en este último tiempo, que no es ajena a las de otras organizaciones, en realidad. Tenemos algunas olas donde hay más estudiantes que salen a la calle, como son los 14 de agosto, que es el Día de los Mártires Estudiantiles, la lucha presupuestal y algunas cuestiones que generan movilización, pero nos cuesta mucho generar que el estudiantado en general sea parte de la vida orgánica de la federación o de los centros de estudiantes, que puedan dejar capaz que su proceso personal y sumarse a un proyecto colectivo. Ahora, como decía Daniel, de que hay que incentivar también un poco eso, de que cada vez las personas quieran construir en colectivo y poder dejar, si bien obviamente que uno aspira a seguir su carrera y un montón de cuestiones, pero de poder generar otras cosas también dentro de lo que tiene que ver nuestra formación y pensándola también en nuestra formación, en la gran capacidad que tenemos de transformarla, ¿no? Porque nosotras, los estudiantes, decidimos nuestros planes de estudio, los proyectos que podemos hacer de investigación, entonces es muy importante también pensar en eso. Y bueno, venía hablando también un poco de algunos problemas que veníamos con el movimiento estudiantil y que claramente se han agudizado totalmente con la pandemia, ¿no? Ya no tenemos más salones por donde pasar, ya no tenemos más compartir patio con nuestras compañeras y compañeros, no tenemos más el encuentro de todos los días, y ahora nuestra organización se da a través de las redes sociales o grupos de WhatsApp, y es esa la forma que tenemos de comunicarnos con el estudiantado. Entonces, claramente es un gran desafío para nosotras poder construir algo que sea superador a eso, que nos podamos ver las caras, que podamos igualmente organizar y que no solamente quede las cosas en la virtualidad. Y ese es uno de nuestros desafíos más grandes para este año, y que esperemos que la pandemia no dure mucho más para que podamos realmente seguir con unos cuantos de nuestros proyectos. Después, también capaz que algunos otros desafíos que quería mencionar. Bueno, la universidad sabemos que se ha extendido a todo nuestro país. Tenemos una cantidad de nuevos regionales, sobre todo en el norte del país, y no así una federación en todo el país. Eso es un problema que igual, por suerte, viendo las cuestiones de la pandemia, ha hecho que tengamos muchas reuniones por Zoom ahora, que sea como más frecuente, y hemos podido contactar a muchas compañeras del interior que antes, si no venían, tipo, no se nos ocurría hacer una videoconferencia. Pero realmente, dentro de
de estas cosas del aislamiento del movimiento estudiantil, de la masa estudiantil, también de la masa estudiantil que está en el norte, sobre todo, en el norte, también en otros departamentos, pero necesitamos construir una federación, una herramienta mucho más fuerte que llegue a todo el estudiantado, que sea la herramienta de todos y todas, y sobre todo en este momento donde sabemos que la derecha organizada, sobre todo en algunas facultades, por ejemplo la mía en veterinaria, en economía, en agronomía, sabemos que van por todo, sabemos que no les gusta algunas discusiones que llevamos al gobierno de la universidad y cómo posicionamos a la universidad, y sabemos que ahora están mucho más fuertes y que van a atacar un montón de cosas que hemos conseguido. Entonces, sobre todo también por eso, porque en el interior hay una gran votación de la derecha. Entonces, por eso la importancia de poder construir una federación que sea nacional, de que construya también con otras herramientas como la de formación y de una educación, que tenga mayor diálogo, que pueda ser mucho más unitaria. Tenemos que construir, si bien tenemos una única federación, existe mucha fragmentación. Lo mismo que ahora decía del Frente Amplio hay un montón de listas. La federación no es ajena a la cantidad de listas que a veces se presentan y cómo a veces eso repercute en el alejamiento del estudiantado, es tremendo. Entonces, tenemos una gran necesidad de poder construir programas en conjunto, de que en la práctica después podamos salir todas y todos para afuera en defensa de eso. Y bueno, esa es una de las cosas que quería traer. Y bueno, después estaba pensando también algunas cuestiones hacia el futuro y algunas oportunidades, por así decirlo, de organización. Creo que el movimiento estudiantil no puede mirar para el costado en lo que va a ser la juntada de firmas en contra de la ley de urgente consideración. Va a ser una oportunidad para poder salir nuevamente a la calle, de poder, bueno, encontrarnos de otra manera y que eso pueda tener una síntesis superadora al aislamiento que estamos teniendo, que ya venía desde antes de la pandemia, pero bueno, que sabemos que se ha agudizado. Después, creo que eso también, aparte, nos va a ayudar a poder generar un despliegue nacional que no lo estamos teniendo, pero creo que esas son algunas de nuestras oportunidades a futuro de poder organizarnos y sobre todo de aumentar el debate político en el movimiento estudiantil, que no es solamente el transitar por una carrera o por el liceo o por lo que sea y recibirme y ya está, sino que la universidad tiene un rol social mucho más importante que ese. No solamente es formar técnicos, sino poder generar técnicos críticos que puedan aportar a la producción de nuestro país. Y obviamente con un sentido emancipatorio, no solamente producir para el mercado, sino otra forma de producir, otras formas de vivir que claramente están siendo necesarias. Ahora en la Intersocial, por ejemplo, veíamos, va la coordinadora de ollas y veíamos la cantidad de ollas y la cantidad de platos que sirven por día y obviamente que nos indigna en realidad como la situación que está viviendo nuestro pueblo y cómo desde el otro lado no hay respuestas. Hemos generado plataformas reivindicativas, hemos ido al Palacio con un montón de propuestas y siguen a la nada. Entonces, las organizaciones sociales estamos esperando respuestas ante estas plataformas que generamos y esperamos cada vez poder seguir sumando organizaciones que traigan sus ideas, sus necesidades y que podamos ir construyendo en colectivo entre las organizaciones de trabajadores, las organizaciones feministas, las estudiantiles, las de la diversidad. Entonces, ese es un poco el foco en el que está la Intersocial. Y bueno, ya
terminando el tiempo. Pensé que eran un montón 15 minutos, pero ya para redondear, quería terminar con una frase de Benedetti, porque claramente es el año de Benedetti, así que vamos a usarlo hasta aburrirnos. Y dice así: la victoria crecerá despacio, como siempre han crecido las victorias. Así que la victoria de nuestro pueblo tiene que construirse, y estamos en eso. Hay organizaciones para rato. Y bueno, muchas gracias al Partido Socialista por la invitación. Muchas gracias a todas y todos. Y es un gran honor, además, participar en un evento que simboliza más 110 años de un partido, como lo mismo de la historia política de un país. Y me siento además honrada y como que marco un promedio generacional, ¿no? Porque yo miro para aquí y todos estos chicos millennials, y yo que ya vengo medio preapocalíptico, porque estoy segura que ninguno de ellos pudo, quizá tú, estar en el Río de Libertad, por ejemplo, pero bueno, es como magnífico. Quizá un poco me venga una tendencia a lo que de repente hemos venido trabajando a lo largo de los años, por ejemplo, en el tema que tiene que ver con la memoria y con la impunidad, y por eso cuando me invitaron a participar en un ámbito donde teníamos que, de alguna forma, la oportunidad de leernos, de reinterpretarnos, me acordé siempre, inclusive me gustó mucho porque ya viene desde ayer escuchándose esto, cómo a veces cuando nos patina algo tenemos que volver al origen, la necesidad de, hey, vamos bien atrás, a ver qué fue lo que armamos. Yo probablemente, a diferencia de ellos, toda mi vida laboral ha sido en las ONGs y mis últimos 26 años han sido en Serpag. Y nosotros teníamos, como decía Daniela además, tan identificado a quién era el enemigo. Porque nosotros lo que tratábamos de hacer era salir de ese lugar espantoso que marcó no solo los años más oscuros de nuestra historia, sino que además marcó la peor de las rupturas del tejido social que un país pudo haber tenido, porque lo aniquiló todo, en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Y era tan clandestino querer ayudar a otros. Hoy uno no imagina que una persona que pudiera venir con un cassette de Citarrosa era un subversivo. Entonces, claro, de repente hoy cuando nos enfrentamos a otra cantidad de cosas, decimos, bueno, quizá lo mejor que nos puede pasar es que los más viejos traigamos un poco de lo que fue en aquel momento empezar. Europa y los países miraban a América Latina, porque América Latina era un lugar que estaba roto, tenía un plan cóndor que estaba aniquilando toda una ideología y un continente. Entonces, invertían de alguna manera en organizaciones sociales, culturales, académicas. Mi inicio fue en el CLAE y ahí eran nichos donde se empezaba a tratar de pensar de cómo buscar una forma disfrazada de cultura y de pensamiento crítico para poder enfrentar. Fuimos, pero claramente, una generación de resistencia, que nos llevó después a un proceso de cómo transmutarlo a resiliencia. Creo que eso de repente al principio en el resistir nos llevaba a aguantar. Ofreció después, con una cantidad de variantes, una universidad que no estuviera intervenida, una participación social, la en el 83, y una cantidad de cuestiones que nosotros creíamos ya que estábamos pudiendo contra eso. ¿Y qué pasó? Ahí empezaron a tomarse voces e investigaciones como lo fue, que me gustó porque se mencionó en estos varios días, Pablo Freire, Perico Pérez Aguirre. Ha habido cantidad de componentes y donde tuvo un lugar importante la teología de la liberación. Yo traía para simplemente a veces pensar cómo nos uníamos, y me acuerdo que Perico nos marcaba siempre como un horizonte, y él decía, la opción por los pobres y el amor a los pobres no son un sinónimo. El amor a ellos es el mínimo no negociable, es central en el cristianismo, pero la opción por los pobres incluye ese amor, nace de él, pero se sitúa en otra parte y en otro lugar social,
porque supone luchar contra las causas sociales, políticas y económicas que producen pobres. Entonces el amor se convierte en actitud consciente, solidaria y crítica. Pasa de una postura sensible a otra, complementaria, vinculada con un marco político, social y económico en el que la pobreza no es pura casualidad o fatalidad. Yo recuerdo que cuando se producen los orígenes del Serpaj, ya estaba el querido Fugman, ya había algunas organizaciones y en aquel momento había un montón de organizaciones nuevas que estaban formándose y forjándose para poder generar un espaldarazo en cómo salir. También es cierto que ayudó mucho que hubiese fondos que venían de la cooperación internacional para que se pudiera armar acá. Porque esa es otra de las cosas que un poco la voy a atar con lo que decía Daniel, con lo que dijo Constanza y lo que habló también Lilian Celiberti ayer. Nosotros nos enfrentábamos a una salida donde teníamos que generar un accionar donde se pudiera contener a la gente. Y hubo una cuestión magnífica que fue empezar a generar la conexión de la base. Ir al lugar, escuchar, el estar con el vulnerable, el estar con los que no tenían voz, era imprescindible. Obviamente eso determinaba que estábamos haciendo las cosas bien porque a los 2 años se cerró el Serpaj y obviamente los militares se llevaban preso a Perico y bueno, armó una cantidad de situaciones. Y después que se empezó a trabajar en cómo construir y cómo se salió, nos parecía interesante y ahí hubo un muy buen acervo y nicho intelectual para formar y contener el sentido de los movimientos sociales, pero además ya con la finalidad de empoderar socialmente, integralmente a cada persona. Eso yo creo que fue el gran salto que distingue de alguna manera lo que es un concepto de izquierda y lo que es de repente un partido político tradicional. Yo te empodero que tú tienes el derecho y yo tengo la obligación de conquistarlo por ti, de ayudarte a que tú lo conquistes y tú lo puedas sostener. Que creo que esa es una diferencia ideológica bien importante. Eso de alguna manera en los 90 fue fortaleciéndose y hubo también lo lógico, ¿no? Que a medida que íbamos creciendo se iban diversificando las temáticas de cada una, porque de alguna manera los movimientos ya tenían consignas sociales, económicas, culturales, étnicas, sexuales, migratorias, todas las había así por haber. Y eso también hizo que se volviera un movimiento también muy heterogéneo, que eso también, y por eso a veces cuando uno tiene la autocrítica, la tenemos que hacer en todo, porque lo que fue en lo micro es en lo macro. Tú también decías las crisis de la fe, vayas en los movimientos sociales. Hemos tenido un montón de crisis. Las tuvimos y las tenemos, ahora es diferente. El error no está en equivocarse y en tropezar, el error es encariñarse con la piedra, que ese es el único problema que uno no se puede permitir. Errar está dentro de todo, pero también es cierto que fuimos creciendo y buscamos maneras de incidir y se logró porque de alguna manera la organización tenía una independencia respecto del sistema político que le permitía. Y a mí eso me parece que es interesante porque ni uno ni otro funciona separado. El tema es aceptar que cada uno cumple un rol. En general el movimiento es el que está en la base, en general es el que recoge la necesidad, es el que trata de traducir cómo es, procura ayudarlos a armarse y va y reclama al Estado, ¿no? O sea, hay una cadena que circula y funcionan uno con el otro, la importancia. Y también ese fenómeno que se produjo cuando se llegó a los gobiernos progresistas. En 2018 hubo un artículo muy bueno que hizo Raúl Sibeki en el informe anual de Serpaj que se llamaba Movimientos Sociales y Gobiernos Progresistas, también porque eso fue una disyuntiva. Cuando llegó el progresismo, invitó y llevó a aquellos que participaban en su momento en todos los lugares de base y de alguna manera hizo a compartir esa experticia para llevarla en el funcionamiento y vino de la mano de otra situación que le fue adversa también a las organizaciones y fue que Uruguay dejó de ser un país con riesgo democrático. Entonces ya no se invertían en las fundaciones o en algunos movimientos en esto porque no era un lugar. Se viró para los países del este, después para el África y una cantidad de situaciones más. Entonces ahí se nos entreveró la mano. Porque también
fue necesario convenir en parte con el Estado para hacerlo, y muchas veces el costo de la independencia es muy alto, porque o te vuelves, ustedes hablaban de la palabra cooptar, a veces te volvés funcional, pero de repente uno de los aprendizajes que quizás sería bien interesante entre uno y otro es que deben coexistir y aceptar. No hay forma de eludir el recordar que todos los derechos nacieron y salieron desde la calle. Es raro que se pueda creer que vino un gobierno, un Estado y una nación que ya de por sí le haya dado a todos sus individuos todos sus derechos. No es verdad. Siempre se obtuvieron desde la calle, desde el reclamo social, desde ir de la mano de la necesidad del otro. Y ahí también empezamos a ver cómo teníamos que mutar. A veces uno de los errores de repente era creer, también se manifestó aquí, cómo de repente olvidar en trabajar con cuestiones de base. Y otra de las cosas que decía Perico, hace 20 años se van a cumplir que falleció Perico y tiene cada uno de sus libros la misma vigencia, con lo cual de alguna manera también nos pone en un lugar de reflexión. La gente tiene suficiente sabiduría para distinguir entre el valor de una cosa y su precio. Entiende que el valor y el precio no son lo mismo. Sin embargo, algunos técnicos siguen insistiendo con tosuda mentalidad mecanicista que para averiguar el grado del aprecio que tiene algo en la población, basta con hacer pagar a la gente para que lo tenga. En el plano político, el sistema democrático que tenemos, decía Churchill, es el sistema político más imperfecto y malo, exceptuando el de todos los demás. Pero una de las grandezas de la democracia consiste en ir más allá de la mente mecánica y reconocer la esperanza popular. Aunque ese reconocimiento tenga el precio de hacerla menos eficaz, más lenta, más vulnerable, pero también más humana. Esto es algo que, de tal importancia que no deberíamos pasarlo por alto en momentos en que todos parecemos lanzarnos a la carrera de la competitividad, de la reconversión, de zambullirnos al macromercado. Porque antes de optar por sistemas económicos y educativos, tenemos que optar por valores y preguntarnos de qué lado estamos. Si con toda la eficiencia que permita la justicia, lo que implicará irremediablemente aceptar cierta ineficiencia, o con toda la justicia que permita la eficiencia, justicia que tendrá irremediablemente tender a cero. Hace un siglo, Spencer decía que nuestro sistema económico es pretendidamente el más eficaz, pero el problema es que cada vez necesita más policía. Y ahí es donde creo que viene ese otro aspecto que tiene que ver con esa mutación de donde tuvimos el foco, ¿no? Empezar a creer que los términos de seguridad ciudadana, cuidar esto, y damos esto otro, y somos asistencialistas, y ahí se nos produjo una profunda confusión. Yo creo, y es interesante, muchas cosas de las que venían hablándose, cuando uno está muy, como estamos ahora, ¿no? Un poco desmembrados, siempre es necesario ir a fondo en cómo uno se lee y se interpreta, hacerse cargo con profunda honestidad intelectual, pero también amorosamente uno debe abrazar para juntar todas las partes rotas. En algún momento se tiene que volver a recomponer para poder seguir. Y eso no se hace sin mirar a la gente, porque eso es con el latido puro de la gente, no existe otra forma de mirar lo sensible. Entonces me parece, cuando ustedes hablaban, hoy tú decías la fuerza política con el grupo social, yo creo que siempre, más que de cara al movimiento social, es de cara a la persona. El día que no nos demos cuenta que todo el sentido de la política y del movimiento social es para la persona, nos cuesta, y a veces en la vorágine perdemos hasta eso elemental. Por eso me parecía importante saber que si tuvimos esto fue mucho. Hoy va a haber que repensarlo todo, porque el paradigma mundial cambió. Hoy ya no creo que vengan financiaciones de ningún lado, ni que haya nada espectacular. En los 3 temas claves que tiene Serpag, el último lo voy a dejar por otra idea, hay 2 de ellos que van a ser muy duros, que va a tener que seguir trabajando. Y esto va a venir de la mano de la crisis y de la pandemia.
y reivindico el valor de mis compañeras que lo hacen con mucha fuerza, y es el trabajo que tiene que ver con violencia institucional, que no es nada lindo, y son temas que son arios, y lo que tiene que ver con sistema carcelario. Son dos lados bien oscuros de la luna, donde probablemente ambos se incrementen en este proceso que viene de crisis, indefectiblemente. Yo creo que el tema de seguir ahora revisándonos y conciliándonos y reconciliándonos, me traía un poco a esa frase de Bertolt Brecht que decía, hay muchas formas de matar a una persona: apuñalarla, quitarle el pan, no tratar su enfermedad, condenarlo a la miseria, hacerlo trabajar hasta desfallecer, impulsarlo al suicidio, enviarlo a la guerra, en fin, solo la primera está prohibida por ley. Tengamos que tener esa mirada imperiosa de saber hacia dónde debemos apuntar para volver a reconciliar, porque vamos a tener que... Yo no sé cómo va a ser más adelante, sí sé que tenemos que revisar lo que hubo, revisar lo que no se pudo hacer, lo que no se hizo, y sí creo que debemos necesariamente humanizar el proceso interpretativo. Desde nosotros, desde la clase política, desde los movimientos sociales, de donde fuere. Para terminar, quería cerrar también con esto que decía, el hombre y la mujer nuevos saben que el derecho de los débiles es más sagrado que el derecho de los poderosos, que lo que se opone al amor no es el odio, sino la indiferencia, la insensibilidad y la desigualdad, y que ellos son siempre reaccionarias porque solo el amor es revolucionario. Respétate y ten respeto al irrestricto por la dignidad de todo hombre y de toda mujer. Siente en tu piel cualquier desgarramiento, cualquier afrenta, cualquier injusticia producida a cualquier ser humano en cualquier parte del universo. Practica en todas las circunstancias la sencillez, la modestia, la humildad revolucionaria. Así podrás convertirte en auténtico instrumento de los intereses de los humildes y los pequeños. Creo que si algo podíamos decir es ayudarnos a ver cómo nos vamos a interpelar para generar un hombre nuevo en esto. Muchas gracias. En primer lugar, decir que es un gran honor para mí, un orgullo muy grande estar en esta celebración del 110 aniversario del Partido Socialista, enviar un enorme abrazo fraterno a todas y a todos, y un enorme reconocimiento a los enormes dirigentes y a las compañeras dirigentes de toda la vida que contribuyeron a construir una rica historia. Lo segundo es saludar también la forma de celebrarlo, ¿no? Esto creo que es de por sí muy significante, muy importante, mucho más enmarcado en una autocrítica que estamos inmersos todos los frente amplistas desde hace mucho tiempo, sobre todo el partido que ha avanzado en la misma. Y bueno, siempre decimos que no alcanza con hacer un buen documento, con tomar registro de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, de lo que se puede mejorar, sino qué hacemos con eso, ¿no? El tema de la autocrítica siempre requiere un movimiento, tomar registro, desestructurarme. Hoy Mercedes decía desaprender e incluir lo nuevo, digamos, para cambiar prácticas en el accionar político. Y eso, la verdad, que nos llena de satisfacción. Y esto no va a terminar acá, indudablemente es un punto de partida, y como punto de partida lo saludamos y es muy desafiante para nosotros. Ahora la compañera hacía mención a la crisis que sobrevendrá luego de esta pandemia, y me vino algo a la cabeza que decía ayer el compañero Gustavo González. Hizo referencia a la crisis estructural del capitalismo. Yo prometo no aburrirlos con esto, pero me gustaría decir algún concepto sobre esto, ¿no? El sistema capitalista ha empujado a la humanidad a una crisis civilizatoria. El desarrollo de ese modelo
de alguna manera profundiza herramientas de dominación, de concentración de la riqueza, del poder, de exclusión de las grandes mayorías, de destrucción de la naturaleza, de transformar al ser humano como rehén de su propia alienación. Y eso estaba antes del 1 de marzo, el 13 de marzo, el 1 de marzo es otra fecha que nos marcó, pero por otra cuestión. Pero bueno, y atar esto con algo que quería decir sobre algo que se está dando, digamos, concomitantemente con el tema de esta crisis estructural del capitalismo, que es la revolución científico-tecnológica, que de alguna manera cambió al mundo, que hace que la humanidad tenga una enorme capacidad de producir bienes y servicios. Se dice que tenemos la posibilidad de generar alimentos para 1,5 veces la cantidad de habitantes que somos en la Tierra. Sin embargo, casi la mitad de los habitantes del planeta están por debajo de la línea de pobreza. Hay 800 millones de hambrientos, hay 900 millones de personas que no tienen acceso al agua potable. La mitad de las camas de los hospitales están utilizadas por seres humanos que tienen enfermedades devenidas, digamos, del consumo de agua que no es potable. Mueren 18 millones de personas por año, dentro de las cuales hay 6 millones de niños que mueren de hambre por año. Miren estas cifras, son 16.000 niños que mueren de hambre por día. En el lapso que nos lleva esta conversación, en la hora que vamos a estar acá, durante el transcurso, cuando termine mi intervención, van a haber muerto 640 niños en esta última hora. Y eso pasa desapercibido para los grandes medios de comunicación, para todo esto que de alguna manera nos muestra una realidad que parecería que la crisis va a venir por las consecuencias de la pandemia, y esto está sucediendo ahora. Y esto lo quiero atar, digamos, con otro concepto de que esa revolución tecnológica está cambiando radicalmente las formas de actuar de los seres humanos, la forma de relacionarnos, la forma de generar un vínculo. Hace un tiempo decían que iba a llegar el momento que nos iban a poner un chip a los seres humanos y de ahí nos iban a controlar, nos iban a manipular. Bueno, fueron más inteligentes porque no tuvieron ni que gastar en el chip. Lo compramos nosotros y andamos todo el día dependiendo de ese control que orienta, digamos, nuestra conducta. Indudablemente nuestras normas de conducta han cambiado y tienen que ver con el celular. Yo les puedo asegurar que nos olvidamos de cualquier cosa en nuestra casa y no volvemos, pero si nos olvidamos el celular, volvemos. Vamos a una concentración con un amigo y se perdió, y bueno, mañana lo veo. El celular lo dejo en mi casa y vuelvo corriendo. Y eso de alguna manera nos ha cambiado. Nos ha cambiado en cómo nos relacionamos con el otro y tenemos que pensarlo en términos de, hay una crisis civilizatoria, pero hay una crisis del vínculo, una crisis de la trama vincular, de cómo nos relacionábamos antes a cómo nos relacionamos ahora. Y esa burbuja que se dice, y yo la comparto el concepto, que tenemos un grupo de amigos de WhatsApp, tenemos amigos en Facebook, y son por lo general los que están de acuerdo con la forma de pensar que yo tengo, que me ponen me gusta a las cosas, a los posteos. Hay ahí, digamos, una especie de atomización de pensamiento en tribu, que tengo amigos, digamos, los que piensan igual que yo, y si no piensa igual que yo, bueno, lo bloqueo, lo saco rápidamente. No hay intercambio de puntos de vista divergentes. A la diferencia, rápidamente lo saco, lo bloqueo, lo saqué de mis amistades y listo, se terminó el problema, ya no discuto con nadie. Y eso deberíamos pensar, yo lo planteo como una posibilidad de pensar, ¿no? Si eso no nos está cambiando en las formas de actuar y de construir proyectos colectivos, porque estamos matrizando formas de relacionamiento humano que indudablemente no aceptan al que es diferente, o no compartimos con el que es diferente cosas.
por lo general compartimos con los iguales. Y eso, a la hora de salir al encuentro del otro y de la otra, es una dificultad, porque indudablemente tengo internalizado algo que es de esta época, ¿no? Estoy seguro que si Gramsci viviera en este tiempo, cuando se refiriera, digamos, a la hegemonía cultural, además de la religión, de la educación, de los medios de comunicación, la religión, bueno, la educación, los medios de comunicación y la religión, me entreveré ahí, perdón. Estoy seguro que estaría hablando, digamos, como un elemento de dominación, el tema de la tecnología y el conocimiento científico que se tiene del ser humano. Que ese conocimiento se transforma en un instrumento, digamos, para manipularnos y para manejarnos. Y eso es, como les decía, un obstáculo para construir lo nuevo. Estoy seguro que en la agenda, digamos, política que tenemos por delante, el tema de la democratización del acceso, digamos, a la tecnología y al conocimiento, tiene que ser de alguna manera un elemento instituyente de cualquier programa, digamos, soberano y popular, porque indudablemente ahí se juega buena parte del partido. Hoy estamos padeciendo las consecuencias de esta pandemia, del distanciamiento social, del confinamiento, y yo me pregunto si ya no estábamos en una lógica de confinamiento con estas prácticas sociales, ¿no? Si ya no estábamos de alguna manera distanciando y de alguna manera atomizando, porque hoy nos pasa, ahora decía Daniel y la compañera, de la atomización, de la cantidad de listas, y si no, tal vez, lo pongo como una hipótesis, si no responde a esta lógica, ¿no? De que, bueno, no me gusta lo que decís, hago otra lista. Y si no aceptás esto, bueno, hago otra lista. Y si no llegamos a un acuerdo, y si no llevas lo que la postura mía, hago otra lista. Entonces somos 40 listas para algo en donde no tenemos diferencia de fondo. Simplemente es algo que tiene que ver con una norma de conducta, me da la impresión. Y volviendo a Gramsci, decía que la crisis, hablando de crisis, ¿no? Que la crisis se da cuando lo viejo aún no ha muerto y lo nuevo todavía no ha nacido. Y en esos claroscuros aparecían los monstruos, ¿no? Y los monstruos los podemos encontrar por todos lados. Los Bolsonaro, los Trump, pero también acá lo podemos encontrar en nuestra sociedad. En eso de construir lo nuevo, indudablemente, tenemos todo un desafío. Pero también tenemos un desafío en pensar la relación entre la política, entre la sociedad y la política, y no creo que vayan, digamos, por carriles paralelos. No creo que sea escindido una cosa de la otra. Porque los seres humanos somos políticos, intrínsecamente políticos. Cuando nacemos, a los pocos minutos, cuando lloramos por la teta, pidiendo teta, estamos haciendo política. Estamos luchando por un derecho básico fundamental, por el derecho al alimento. Lloramos, estamos luchando. Nacemos luchando y nacemos haciendo política. Es decir, todo el humano es político. Entonces, ¿cómo puedo catalogar la acción que como individuo hago en mi sindicato, en la intersocial, como operador político, como militante político? Es todo político. Entonces, debemos cuestionarnos ahí, por esto de cuestionar lo obvio, ¿no? de hurgar en lo común, si no hay una falsa contradicción ahí, porque yo me pregunto, una vez tuve una experiencia de llamar a un compañero y la respuesta fue, no, pero yo no estoy por el partido acá. Y yo dije, pero ¿y cómo? Yo soy socialista de que me levanto mientras duermo, cuando voy al sindicato, cuando voy a todos lados. Soy socialista en todos lados. ¿Cómo puede ser que no esté representando al partido? Somos todos socialistas y representamos al partido en cada acción que hacemos. Y de la otra vereda, porque esto también no es una cosa como autocrítica, lo primero que tenemos que señalarnos a nosotros mismos, no deberíamos tomar como algo lógico que no hubiese una socialista o un socialista inserto en un frente de lucha popular. Entonces, si yo voy a mi frente de lucha popular,
voy a llevar toda mi marco referencial, mis ideas, mis convicciones socialistas, y las voy a transmitir en esa organización, y todo se entremezcla, y de alguna manera se constituye como un todo. No creo que sea correcto decir la relación entre el partido, una cosa es el Estado, la acción de gobierno, y otra cosa es el partido en su vida cotidiana. Porque yo aspiro a que, si el Frente Amplio, ojalá que así sea, vuelve al gobierno en el 2025, y también ahí reafirmo un concepto que decían compañeros que me antecedieron en la palabra, de que tan importante como llegar a recobrar el gobierno es cómo llegamos, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos planteamos hacer? Yo aspiro a que los socialistas que estén en responsabilidad de gobierno sean militantes sociales, que estén en un rol político. Y para ser un militante social comprometido con las causas del pueblo, tiene que estar militando todos los días en ese Frente Popular. Si no lo concibo desde otro punto de vista, entonces, ¿de qué me hablas es decir, la relación entre la política y la sociedad? En realidad tiene que ser parte de un todo. Y en ese todo nos formamos, digamos, y nos enriquecemos mutuamente, sin cooptar, eso está clarísimo, porque eso, creo que Frei Beto hablaba ahí de que que un militante puede perder todo menos la ética, y eso no sería ético, pero sí mi compromiso militante de todos los días, en las organizaciones sociales que pertenezco, y muchos de nosotros estamos multideterminados, por decirlo de alguna manera. Somos militantes de varios frentes, y tiene que ser una consecuencia lógica. Entonces la relación que tenemos que construir, en realidad lo que requiere mayor militancia, mayor compromiso militante, es pensar qué puedo hacer yo, y ahí la autocrítica tiene que señalarme a mí, desde mi sindicato. Yo no concibo que un socialista, una socialista, en su trabajo no estén afiliados al sindicato, y que a su vez no estén militando en el sindicato, y lo mismo en las cooperativas de vivienda, y lo mismo en la cooperativa de producción, y lo mismo en la comisión del barrio. Entonces, si tenemos esa práctica, y hay muchos militantes políticos con compromiso social, indudablemente ese magma se va a ir formando, y no va a ser cooptación de nada, va a ser enriquecimiento mutuo, y que de alguna manera en la construcción de lo nuevo, vuelvo al concepto de Mercedes, desaprender lo que tenemos, como renunciar a la certeza. Creo que el tema de la autocrítica tiene una buena dosis de renunciamiento que tenemos que estar dispuestos a hacer, a renunciar a aquello que yo estoy más, que digo, bueno, este es mi marco conceptual, esto es así, bueno, tratar de desmontar toda esa estructuración interna que tengo y construir con otros el camino que tenemos por delante. Creo, para terminar, me queda poco tiempo, me hubiese gustado desarrollar un poco más el concepto estratégico de la intersocial. Hoy debe ser para el Partido Socialista, para los movimientos sociales, para el movimiento sindical, para los sectores populares, la intersocial tiene que ser el instrumento estratégico para pelear contra las políticas neoliberales del gobierno. Y desde ahí constituir un frente social que, con su heterogeneidad, con su construcción, digamos, compleja, deberemos darnos los tiempos, y creo que Enzo lo decía, hacer prevalecer el interés general, el tema de que la causa del otro también internalizarla como propia, y no pensar, no quedarme, digamos, centrado en mis necesidades y en la de mi entorno, en los intereses corporativos, muy válidos, de la organización que pertenezca, sino construir un camino propio. Yo reivindico el acuerdo que se llegó en la intersocial, si bien me hubiese gustado de repente que hubiese sido un poco más amplio, lo reivindico porque es un camino propio que no expresa la postura del Frente Amplio,
que no expresa la postura del movimiento sindical, que no expresa la postura de la intersocial, sino que fue algo propio de ese colectivo que indudablemente ahora tendrá que trascender el tema del referéndum. El referéndum es importante, y con esto termino, pero no, el objetivo de la intersocial tiene que trascender eso, y las urgencias que realmente tiene que hacer prevalecer, digamos, la intersocial en este momento son las necesidades que tiene el pueblo, miles de uruguayos y uruguayas comiendo en ollas populares, el tema de la renta básica, bueno, toda la plataforma que tiene la intersocial, nosotros ahí nos jugamos mucho y desde ahí podemos construir la esperanza de retomar el bloque popular alternativo que debe tener otra, debe resignificarse, lo mismo que lo que decía Daniel del Congreso del Pueblo, bueno, pero que la esencia sea esa, la construcción colectiva, de alguna manera, que nadie aplana a nadie, que nadie haga prevalecer, digamos, supuestas fuerzas que venían de lo anterior, sino que esta perspectiva, digamos, de construir el futuro juntos, desde un lugar de construir lo nuevo. Gracias. Muchas gracias, Daniel, Amira, Madelón y Gerardo, sí, por sus intervenciones. Muchísimas gracias. Creo que en tiempos de emergencia, de emergencias sociales, sanitarias, está buenísimo empezar a hablar también de emergentes, y cómo a partir de la crisis, de esta crisis, nos podemos generar ideas nuevas, formas nuevas, líderes nuevos, nuevos paradigmas, ¿sí? Como viene el título del seminario, la construcción de lo nuevo, ¿sí? Entonces, la verdad que creo que esto apunta a eso, a generar nuevas ideas, nuevos paradigmas, como decía. Entonces, le quiero agradecerle al partido la invitación para poder estar acá hoy con ustedes, agradecerle a los funcionarios del partido toda la apuesta que han tenido y la transmisión y la atención que han tenido con nosotros, agradecerles a las panelistas, a los panelistas por su intervención, por llenar de contenido esta mesa, y agradecerle a ustedes que están del otro lado de la pantalla, compartiendo con nosotros este aniversario del partido y este seminario. En un ratito, ahora vamos a hacer un corte, va a haber un corte, pero no se vayan, quédense por ahí, porque en un ratito va a estar Nelson Villarreal y Marisol Fuentes haciendo los comentarios finales de este seminario, así que es un corte chiquitito mientras desinfectamos la sala, hacemos el cambio de participantes. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos pronto.